Hola, en la clase de hoy vamos a ver recién nacido normal y pretérmino, alto y bajo peso, patrón respiratorio alterado y también ictericia neonatal. Bueno, son varios temas, así que paciencia, a escuchar tranquilos las veces que quieran y concentrarse. Bueno, la clasificación de recién nacidos según la Organización Mundial de la Salud está dividida en recién nacido a término de las 37 a las 41 semanas de edad gestacional, recién nacido pretérmino cuando nace antes de las 37 semanas y recién nacido posttérmino cuando tiene más de 41 semanas. Acá les dejé un link de consulta de este artículo de Seriani Cernadas del 2017 por la Sociedad Argentina de Pediatría. En este link, ¿qué habla? Habla de los cambios en la definición del recién nacido de término. ¿Y qué es lo que dice acá? Dice que esta definición de la OMS de 37 a 41 es como que no sería la más adecuada. La recomendada es desde las 38 semanas. Y explica por qué. Porque un 37 semanas se comporta más como un 36 semanas que como un 38 semanas. O sea, no, se comporta más como un prematuro que como un bebé de término, por más que lo considere de término la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué habla también este artículo? Que se hizo un estudio longitudinal, es decir, que hicieron un seguimiento a través de los años a un grupo de pacientes de 39 semanas a 41 y lo compararon con pacientes de 37 a 38 semanas. O sea, dentro de los considerados de término los dividieron a los que nacieron antes y los que nacieron después. Y comprobaron que a nivel académico fueron mucho mejores aquellos que nacieron después de las 39 semanas. O sea que esa semanita o esas 2 semanitas que estuvieron antes en el vientre materno hicieron que se desempeñaran mejor. O sea que fuesen más inteligentes y que por ende tuvieran una mejor calidad de vida. O sea, tienen un mejor futuro. Así que por eso hay que revisar esta definición, esta clasificación de qué es un recién nacido de término, ¿sí? Bueno, cuando un recién nacido nace, pasa por diferentes periodos de reactividad. Hay 2 periodos. El primero dura hasta los 30 minutos de nacido. El bebé está alerta, vigoroso, llora, tiene la frecuencia cardíaca bastante elevada. Recordemos que lo normal era de 120 a 160 latidos por minuto. Y acá figura de 160 a 180 y puede llegar a 200. El bebé está reactivo, acaba de nacer, se está enfrentando a un montón de cambios a partir de su nacimiento y también se tiene que adaptar. La frecuencia respiratoria también está elevada en este primer periodo de reactividad, de 60 a 30 respiraciones por minuto. Recordemos que lo normal era de 30 a 60 respiraciones por minuto. También se observan apneas que pueden durar 10 segundos y es lo que se llamaría respiración irregular. También pueden tener, de pronto, respiran rápido y después más lento. Todo eso es parte de la adaptación respiratoria. Es normal que lo haga un recién nacido en este primer periodo de reactividad. Las extremidades están en semiflexión, no están ni muy relajadas ni muy tensas, están en semiflexión, eso es lo normal. Puede haber acrocianosis. ¿Qué era la acrocianosis? Era la cianosis distal, es decir, la coloración azulada en manos y pies, en los miembros. Y también en este periodo se puede dar la primera micción, también la primera deposición, que sería de meconio. Son las cosas que pueden pasar en este periodo. Y justo puse la mano en la cámara. A ver. Después sucede un periodo llamado de bebé adormecido. En este periodo dura de 1 a 2 horas. Se normalizan los signos vitales. Y es importante, antes de que llegue a este periodo, prenderlo al pecho. Es decir, cuando nace, una vez que uno hace todo lo que tiene que hacer el recién nacido, que sucede en la recepción, hay que colocar a este bebé al pecho materno, por supuesto, siempre que no tenga ninguna contraindicación. Porque después va a estar adormecido y no es que no se va a querer prender.
Imagínense el gasto energético y que implica un nacimiento, el esfuerzo que tiene que hacer el bebé. Después se duerme. Y después más tarde, cuando pasa este periodo de adormecido, sucede el segundo periodo de reactividad, que son 6 horas más en las que está activo de nuevo, que se pone taquicárdico ante estímulos. Todo esto, como decía, es parte de la adaptación que tiene que hacer este bebé porque acaba de nacer. O sea que uno se encuentra con el bebé que está a full con toda la vitalidad, después se duerme, después vuelve a estar a full. Así es. Bueno, con respecto a los signos vitales, lo que dije hace un ratito, frecuencia cardíaca de 120 a 160 latidos por minuto, que puede llegar cuando está llorando a 200 seguramente, nos va a marcar el monitor multiparamétrico o el saturómetro. Y la frecuencia respiratoria de 30 a 60 respiraciones por minuto también es normal. La tensión arterial varía según el peso, según la edad gestacional, según la vida extrauterina. Y ahí le dejé un link de consulta también, que es de la Sociedad Argentina de Pediatría del año 2013, donde habla sobre el consenso sobre la monitorización de recién nacido internado. Y esta tablita que está acá abajo sobre la tensión arterial. La que más se mira en neonatología es la tensión arterial media, que es la columna que está de este lado, o sea, a la derecha. Bueno, a ver. Con respecto a la temperatura óptima del recién nacido es de 36,5 a 37,2 grados centígrados. En esta temperatura no consume sus propias calorías para mantener la temperatura corporal y tampoco consume glucosa. Esta es la temperatura ideal, óptima, que tiene que tener un recién nacido. A ver, si el recién nacido tiene 36,2, no es que es terrible, simplemente lo abrigamos, le ponemos un gorrito, lo vestimos, si está en incubadora le subimos un poquito la incubadora, no es terrible. Pero tenemos que tratar de mantenerlo en esta temperatura, ¿sí? Es la óptima, es la ideal. Y también tenemos que evitar que pierda calor por los mecanismos de pérdida de calor que seguramente recuerdan, pero no importa. Acá estamos para repasar. Eran conducción, convección, radiación y evaporación. Por ejemplo, conducción es cuando un cuerpo toma contacto directo con otro. Por ejemplo, si colocamos al bebé desnudo en una balanza que está fría, sin poner algo para proteger, un campito, una tela, un papel, algo, este bebé por el contacto con esa superficie fría pierde calor. El calor es energía y se traslada. O sea que conducción es un mecanismo de pérdida de calor. Por eso no tenemos que apoyarlo en superficies frías. Por eso también cuando el bebé nace, tenemos que vestirlo y que su ropita haya sido previamente calentada. Y sobre todo en invierno, le ponemos la ropa fría, hacemos que pierda calor por conducción y eso es perjudicial para el recién nacido. Bueno, otro mecanismo de pérdida de calor era la convección, que es por la circulación del aire. Por ejemplo, si tenemos un bebé en una cunita y tenemos el aire acondicionado prendido, estamos haciendo que pierda calor por convección, por circulación del aire. O si estamos con la ventana abierta, si hay una corriente de aire, ahí está perdiendo calor su cuerpito. Por radiación es un poco más complejo, tiene que ver con las ondas electromagnéticas, como que esto me supera, pero les explico realmente cómo funciona. Cuando hay dos cuerpos en proximidad y uno está más frío que el otro, el cuerpo caliente, o sea, pasan esas ondas y llega al cuerpo frío, o sea, como que lo frío atrae lo caliente. Por ejemplo, nosotros mismos si nos colocamos en invierno, al lado de una ventana fría, muy cerquita, sin tocar la ventana, nos empezamos a enfriar. Y no es porque entró el aire, simplemente porque el calor nuestro se va hacia donde está el frío. Como que la energía nuestra se disipa hacia donde está el cuerpo frío.
Y otra pérdida de calor es la evaporación. Por ejemplo, mediante la respiración, son las pérdidas insensibles. También se pierde pues, por evaporación, por ejemplo, cuando el recién nacido nace, al prematuro extremo no hay que secarlo. Hay que colocarlo directamente adentro de una bolsita estéril, obviamente dejando la cabeza afuera, para que no pierda calor por evaporación. O sea, nacen mojaditos y ese líquido, cuando se evapora, hace que pierda calor. ¿Y cómo obtiene calorías el recién nacido? Y mediante la leche materna. También cuando el bebé se enfría, gasta una grasa especial que tienen los recién nacidos, que se llama grasa parda, que está entre los omóplatos, acá atrás del cuello. Esa grasa la tiene nada más el recién nacido. Y a medida que va pasando el frío, la va consumiendo. Después desaparece. Y también tiene mayor riesgo de hipotermia en relación a la superficie corporal y el peso. La parte más grande de los recién nacidos es la cabeza, donde tienen mayor superficie corporal y es por donde más pierden calor. Por eso es muy importante que un recién nacido tenga colocado el gorrito. Es lo más importante. Diría que es lo fundamental, que tenga el gorrito colocado para mantener su temperatura corporal. Bueno, ¿y qué acciones de enfermería con relación a la temperatura tenemos que hacer? Bueno, obviamente controlar la temperatura axilar, garantizar el ambiente térmico neutro. Este ambiente térmico neutro es aquel que permite que el recién nacido esté con temperatura axilar de 36,5 a 37,2, donde no gasta su energía, sus calorías, su glucosa. Evitar las pérdidas de calor por los mecanismos de pérdida de calor. Fomentar el contacto piel a piel con la mamá, eso también hace que mantenga su temperatura corporal. Colocar el gorrito, vestirlo, colocarle el nidito, abrigar al bebé, poner una mantita, usar la incubadora de ser necesario si está indicado y controlar la temperatura axilar periódicamente hasta obtener la temperatura deseada. Por ejemplo, si me encuentro con un paciente que está con 35,8 de temperatura axilar, no es que lo controlo después a las 2 horas, lo controlo a los 20 minutos, a la media hora, a ver si fue calentándose. Obviamente, previamente, ¿qué hago? Le pongo el gorrito, todas las medidas que dije anteriormente. O sea, tenemos que controlar hasta que logre tener su temperatura corporal adecuada. Con respecto a la glucemia del recién nacido, según la Sociedad de Endocrinología, en el Proneo de 2017, el Proneo es un curso que hacen los médicos, también lo podemos hacer nosotras, pero es hiper caro. Así que una médica tuvo la amabilidad de prestarme un tiempito sus apuntes, porque estos son datos actualizados, que dice que no lo van a encontrar capaz en un libro, porque los cursos traen información más actualizada que los libros. Los libros son buenísimos, pero lleva tanto tiempo editar un libro, compilar la información, que cuando ya está publicado es viejo. Entonces es muy importante hacer cursos de actualización. Ahora hay mucha oferta online y hay que aprovechar si hay jornadas. Ahí es donde uno aprende lo nuevo. Bueno, ¿qué dice este proneo? Que se considera los valores de 50 a 60 miligramos por decilitros de glucemia normal dentro de las primeras 48 horas. O sea, recordemos que la glucemia normal, la que todos aprendimos en adulto, es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Pero esto lo esperamos en el recién nacido después del tercer día de vida. Cuando es un recién nacido, si nos da 50, 60, está bien. Está bien, porque acaba de nacer y hay que considerar toda la glucosa que gastó por el hecho de nacer, ¿sí? También se consume glucosa al nacer y se consume glucosa mucho más en partos prolongados, entonces tienen mayor riesgo de hipoglucemia. También se consume glucosa al compensar las pérdidas de calor por estrés también, cuando un paciente es muy invadido, es decir, hay que hacerle procedimientos a cada rato, va consumiendo glucosa.
Y también tienen riesgo de hipoglucemia aquellos bebés que son macrosómicos, los bebés que pesan más de 4 kilos. Son aquellos normalmente los hijos de madres diabéticas que crecen por la insulina fomenta la hormona de crecimiento, entonces nacen macrosómicos. Y otra cosa que hace que consuma glucosa es el frío eh, no sería el oxígeno. O sea que el frío consume, está haciendo al revés. Cuando hace frío se consume glucosa y se consume oxígeno. Eso un bebé con frío vamos a encontrarlo que puede estar hipoglucémico y también puede empezar con dificultad respiratoria. De hecho, cuando nace un recién nacido y lo bañamos, que hay que bañarlo según necesidad, no todo recién nacido se lo baña. Pero en algunos lugares, por una cuestión de etiqueta, que queda bien, el bebé bañadito es más lindo, te lo obligan a bañar y este bebé se enfría. Al enfriarse empieza a consumir más oxígeno y empieza con algo que se llama taquipnea transitoria del recién nacido, que lo vamos a ver en un ratito. Con respecto a la función renal y gastrointestinal, las primeras micciones y deposiciones se dan dentro de las 24 a 48 horas de nacido. Si hace el paciente no hizo ninguna micción o deposición pasado un día de nacido, no hay que asustarse, puede tardar hasta 2 días. El ritmo diurético normal es de 1 a 3 mililitros kilo hora y es al menos, tiene que haber 8 micciones diarias. Van a haber muchos más, les cuento. También puede haber la misma cantidad de deposiciones diarias. La deposición del recién nacido se llama meconio, si lo ven van a ver que es una sustancia pegajosa, medio verdosa, también alquitranada, no tiene olor, es muy difícil de limpiárselo de la cola al bebé, bueno, así es el meconio. Y la alimentación preferencial del recién siempre que se pueda es el pecho materno exclusivo al libre demanda, iniciando la primera prendida al pecho del bebé en la primera hora del recién nacido. Es la hora de oro. Ahí, lo que pase la diapo. Uy, ahí está. Con respecto a la piel del recién nacido, bueno, dijimos que podía haber acrocianosis, que era la coloración azulada de las manos y los pies. Por supuesto que pueden nacer rosados, pero si nace con acrocianosis no es algo que preocupe porque puede pasar. Y la piel rosada recién se le pone a las 2 horas de vida. También puede haber una mancha mongólica, es una mancha que está a la altura del sacro, que parece un moretón, pero es una mancha común que se va a los 2 años. Pueden haber hemangiomas, que son las frutillitas, algo llamado máscara equimótica, que son como pequeños moretoncitos pequeños moretoncitos que están como alrededor de la cara, que puede estar alrededor o hasta abarcar toda la cara, que eso te sucede cuando hacen mucha fuerza al nacer. También puede aparecer algo llamado milium o milia, son unos puntitos blancos que están en la nariz y en esta zona. Otra cosa que podemos ver en el recién nacido, no tiene que aparecer precisamente el primer día, le puede aparecer a la semana. Algo llamado eritema tóxico, que se va solo, son como unos granitos que le aparecen en la cara y se van solos, no son nada, hay que decirle a la mamá que es normal, no se preocupen. Otra cosa que podemos ver es el unto sebáceo. Normalmente lo tienen en las 36 semanas bien marcado. Cuando van ya llegando a las 39 desaparece. Este unto es blanquecino, pegajoso, protege la piel del recién nacido. Así que lo ideal es que si nace con unto,
no habría que bañarlo, hay que dejar que eso se vaya solo. En realidad, a medida que se le ponga ropa y después se lo vaya bañando con los días, se le va a ir yendo. Pero no hace falta sacárselo inmediatamente, salvo que el bebé nazca con alguna condición que amerite el baño inmediato. Por ejemplo, un bebé que su madre haya sido VIH positivo. El lanugo es una vellosidad que también tienen los cuerpitos de los recién nacidos pretérminos. Eh, Parecen peluditos y eso después también se les va cayendo. La sábana va quedando con restos de ese pelaje, de ese lanugo. Descamación se puede observar en los recién nacidos postérminos. Tengo una imagen también para mostrarles de la piel de los postérminos. Impresiona un poquito. Y les dejo un link también acá de la Asociación Española de Pediatría, en donde se ven las lesiones cutáneas transitorias benignas, donde explica bien cada una de estos ítems que les marqué, con imágenes. Está muy bueno. Está bueno para consultar. Bueno, acá vean lo que es el unto sebáceo. También tiene otro nombre el unto sebáceo, que es Bernis caseosa. O sea, lo pueden encontrar en los libros de las dos maneras. Pero miren qué impresión, lo que es en los pliegues es donde más se junta. La axila esa, para tomarle la temperatura a ese bebé, esa axila hay que limpiarla, les cuento. Bueno, y acá vemos las alteraciones cutáneas benignas. Tenemos la mancha mongólica a la altura del sacro. En el medio tenemos el hemangioma, que es esa frutillita. A ver, después tenemos al lado el milium o mirias, que son esos puntitos blancos que no hay que apretarlos, se van solos. ¿Cuál les queda re lindo? Tenemos abajo, a la izquierda, pasa que habría que agrandar esa foto ahora que estoy viendo. Se ve el eritema tóxico, que son como granitos que tampoco hay que hacer nada. Y al lado está el hombro del bebé con el lanugo ese, que parece todo peludito. Bueno, con respecto, esto sería lo neurológico, a los reflejos arcaicos y adaptativos. Son conductas estereotipadas en respuesta a estímulos que denotan el estado neurológico. Bueno, un reflejo es el de búsqueda u hociqueo, que es cuando tenemos el bebé y le tocamos la carita, va a hacer esto, como buscando la teta. O sea, al estimularle el cachete, se dirigen la cara hacia el lado donde está el estímulo y abren la boca. Este reflejo es normal y dura hasta los 6 meses de vida extrauterina. Después está el de succión, desde la semana 29 de gestacional. Es funcional recién desde las 34 semanas y dura hasta los 6 meses de vida. El reflejo de succión es el que permite que se alimente, es el principal, diría, para su supervivencia. Si no puede succionar, no se va a poder alimentar. Es súper importante. El feto también succiona, se los ven las ecografías que están haciendo el movimiento. La deglución recién que es el tragar, es coordinada recién desde las 37 semanas. Cuando esta coordinación no existe, se da el reflejo de la tos, que este reflejo de la tos nos dura de por vida igual, que es adaptativo, que evita que nos ahoguemos. Y la tos se produce por la incoordinación de la respiración, succión y deglución, que recuerdan que eran los 3 movimientos para la alimentación. El reflejo del moro desaparece a los 6 meses. Es el que les mostré, que estaba en el video que hablaba sobre drogadicción, que decía que los bebés adictos tenían el moro aumentado ante un sonido fuerte, o si no los acuesta de repente, hacen así, como que hacen así, con las manos, con los brazos. Eso es el moro. Este reflejo desaparece a los 6 meses. La presión palmar, a mí me encanta, la presión palmar es cuando vos le pones el dedito y hacen esto. En realidad hacen esto con la sonda, con el tubo endotraqueal y se pueden hasta extubar por su reflejo, por su presión palmar, que es muy fuerte. Y es el que más me gusta porque los papás, las mamás, dicen, ay, me quieres, porque me agarra. Y yo digo, es un reflejo, o sea, no tenemos que te quiera, es un reflejo. Pero bueno, le digo, ay, sí, qué lindo, nos quiere a todos. Bueno, después está Babinski, que
es en el piecito, ante un estímulo en el pie, hacen así con los dedos. Este movimiento es normal hasta el año. Si un adulto tiene este Babinski, es porque tiene un problema neurológico, les cuento. O sea, es normal hasta el año. Hay más reflejos, estos son los más importantes. Bueno, vamos a ver lo que es recién nacido prematuro o recién nacido pretérmino. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Hay otra clasificación en la que dice que prematuros de determinada edad y pretérminos de determinada edad, o sea, pero bueno, al ser humano le gusta clasificar, vamos a tomar esta que es sencilla. Prematuro extremo es aquel que nace antes de las 28 semanas. Muy prematuro de las 28 a las 32 semanas. Y prematuros moderados o tardíos, aquellos que nacen de 32 a 37 semanas, más de 32 a 37. O sea, los más chiquitos son los extremos, menos de 28. Los que están en la mitad son los muy prematuros, de 28 a 32. Y los que son moderados a tardíos, o tardíos, lo decimos directamente, de 32 a 37 semanas. Y acá tenemos la imagen de un recién nacido pretérmino. Está re lindo este bebé. Esa cara de prematuro. Los prematuros tienen como cara de viejito. Ahí se lo van a diferenciar visualmente a un recién nacido que tiene restricción del crecimiento uterino, que antes se los llamaba con retardo de crecimiento, pero se los cambió hace poco. El RCIU, que era antes retardo de crecimiento uterino, ahora se llama bebé con restricción de crecimiento uterino, pero es lo mismo. Bueno, la diferencia del recién nacido pretérmino con el RCIU es que el pretérmino tiene cara de viejito. O sea, lo van a ver, hay muchas más cuestiones que difieren, no es solamente esa. Pero cuando uno los mira de golpe, sin haber leído su historia clínica, sin haber leído la hoja de enfermería, o sea, uno los ve y dice, ese es pretérmino, ese es RCIU. Por la carita. Es impresionante, pero se les nota. Bueno, también hay otra clasificación más de recién nacidos pretérminos que va según el peso al nacer. Si pesa menos de 1000 gramos, tiene peso extremadamente bajo al nacer. Si va de 1000 a menos de 1500 gramos, tiene muy bajo peso al nacer. Y si va de 1500 a 2500 gramos, se dice que es un bebé con bajo peso al nacer. Un pretérmino con bajo peso al nacer. Así que bueno, esa es la clasificación que hay de recién nacidos pretérminos. ¿Qué complicaciones pueden tener la prematurez? Por supuesto que estas complicaciones empeoran, se acrecientan cuando más pequeño es en edad gestacional. La hipotermia, la hipoglucemia, el síndrome de dificultad respiratoria, que tengan el conducto arterioso persistente. ¿Se acuerdan de esa clase que di, presencial, la única, sobre las comunicaciones del corazón fetal? Bueno, la que estaba en el corazón, que estaba entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, esa comunicación se llamaba conducto arterioso, que se cerraba con el pasar de los días. Ya al tercer día tiene que estar cerrado. Y en estos bebés que son prematuros a veces queda abierto. Entonces se les mezcla la sangre oxigenada con la sangre no oxigenada. Y hay que cerrarlo con medicamentos, y si eso no funciona, con cirugía. Bueno, otra complicación de la prematurez son las apneas. Son muy comunes las apneas en los prematuros. En un ratito vamos a ver los diferentes tipos de apnea. También son sensibles a la hemorragia cerebral. Muy sensibles a la hemorragia cerebral, les pasa a casi todos los prematuros. Y pasa que tienen los vasos sanguíneos cerebrales muy débiles, muy frágiles. Y ante cualquier estímulo se estresan y se lesionan. ¿Qué estímulo? Por ejemplo, el sonido fuerte, la luz fuerte. Piensen que son fetos, tendrían que estar en la panza de su madre.
Entonces los estímulos que no corresponden con lo que ellos deberían estar viviendo, el mismo dolor también, les causa hemorragia cerebral. Entonces pueden tener secuelas o no. Pero sí tienen muchas complicaciones. También la sepsis, se infectan de nada. Por eso el manejo del recién nacido pretérmino, sobre todo si es extremo, tiene que ser estéril o lo más estéril que permita la situación. A ver, los pañales no son estériles, pero todo lo que se pueda esterilizar tiene que ser estéril. Y cuanto menos manos lo toquen, mejor. Y necesitan también algo que se llama protocolo de intervención mínima, que es agrupar todas las acciones para tocar al bebé una sola vez y no estresarlo de más y evitar las infecciones. Y otra cosa más, otra complicación también que tienen los prematuros es la retinopatía del prematuro, que es una ceguera que se les produce por el oxígeno suplementario. Por eso es importante que no supere, o sea, lo ideal es que tenga menos de 88-94% de saturación de oxígeno. Esto lo medimos con el monitor multiparamétrico o con el oxímetro de pulso. Si tenemos que administrar el oxígeno, hay que ir regulando para que no supere esa saturación de oxígeno, porque es perjudicial. El oxígeno es un medicamento, tiene que ser dosificado, calentado, humidificado, y mantener esos parámetros para no causarle una iatrogenia al paciente. La hiperbilirrubinemia también es otra complicación de la prematurez, y tiene que ver con que su sistema está todo inmaduro, así que bueno, también lo vamos a hacer más adelante, lo de la hiperbilirrubinemia. Y otra complicación más es la enterocolitis necrotizante. Cuando hay primero tiene que ver con la alimentación. No tienen el sistema digestivo adaptado para recibir alimentación. Lo que hay que hacer es administrar leche humana exclusiva, 1 centímetro cada 6 horas, para que se vaya colonizando su intestino con estas bacterias de la leche de la madre. Tiene que ser progresivo, de a poquito. Estos pacientes tienen que tener igual nutrición parenteral, sea por una vía central. Normalmente es la vía central percutánea que coloca enfermería, que es un catéter de inserción periférica, o sea, la colocamos como un acceso venoso periférico que tiene un catéter finito adentro que llega hasta la vena cava superior. Y de esa manera podemos administrar la nutrición parenteral. Bueno, esta otra cuestión más por la cual puede producir la enterocolitis necrotizante, más allá de que no tolere el alimento, es porque ante la hipoperfusión o la hipoxia, lo primero que deja de perfundir el organismo, porque el organismo es inteligente, es el intestino, que es lo que menos necesitaría. Manda la sangre al corazón, al cerebro, a los pulmones, a donde realmente necesita sangre. Entonces, si el bebé se asfixia o ante algún evento de estos, lo que hace es limitar la sangre que va a la parte entérica y por eso se puede lesionar. Bueno, los recién nacidos pretérminos tardíos, o lo que eran más grandes de 32 semanas, o ya más cerca de las 37, también tienen complicaciones, no tan graves como los pretérminos extremos, pero sí pueden tener apnea del prematuro, o sea, apneas tienen, incoordinación del mecanismo de succión de eglución. Son bebés que ya cuando están a las 35 semanas, por ahí los empezamos o 36, a alimentar por succión, porque antes se los alimenta por sonda orogástrica. Orogástrica, no nasogástrica. ¿Por qué orogástrica? Primero porque las narinas de los recién nacidos son nada. O sea, tenemos que evitar la lesión de las narinas por el apoyo, por la presión. Y otra cuestión más, la respiración de los recién nacidos hasta el primer mes, hasta que dejan de ser neonatos, es exclusivamente nasal. Entonces, si ocluimos una narina con una sonda, estamos dificultando esa oxigenación. Por eso lo recomendable es que sea orogástrica, o sea, que sea la sonda por boca. Bueno, una vez que tienen un peso que les permite alimentarse por boca,
tenemos este problema. Si es pretérmino, va a tener una incoordinación de la succión-deglución. Entonces, un bebé que lo vamos a alimentar, bueno, como ven, estoy grabando esta clase con mi celular. Otra complicación, le decía que cuando lo quieren alimentar, este bebé no va a coordinar la succión de ilusión y va a empezar a escupir la leche. O sea, es un problema, lleva mucha paciencia alimentar a un bebé, pero tiene que aprender. Pero esta incoordinación tiene que ver con su prematurez. Ella pronto lo va a solucionar. Otra complicación más es, bueno, también la hiperbilirrubinemia, la hipoglucemia y la inestabilidad de la temperatura. Los recién nacidos pretérminos no regulan temperatura. Bueno, con respecto a las causas de la prematurez, según el Ministerio de Salud de la Nación, el 80% de los nacidos prematuros lo hacen de manera espontánea, o sea, nació prematuro. ¿Qué factores de riesgo pueden presentar? Que estas madres hayan tenido partos prematuros previamente, que sean gemelos, que haya habido una hemorragia después del 5.º mes, que la madre es hipertensa, que tenga infecciones urinarias, vaginales u odontológicas. Fíjense, qué loco, ¿no? Decir, bueno, una caries infectada puede hacer que el nacimiento sea prematuro. Bueno, también los accidentes, los traumatismos, la desnutrición materna, la violencia en el embarazo, como lo vimos en el otro Power, el tabaquismo también, y las sustancias tóxicas, por supuesto. Bueno, vamos a ver qué es el recién nacido postmaduro o posttérmino. Es cuando el recién nacido tiene más de 41 semanas, normalmente es macrosómico, a veces no lo es, a veces puede ser pequeño, porque esta placenta envejece, involuciona, puede tener infartos, o sea, partes que se mueran de la placenta, y que la placenta que le daba nutrición a este recién nacido la tenga limitada, entonces no crece lo suficiente. Pueden hacer un pequeño para la edad gestacional o pueden hacer un macrosómico. Pero ambos van a tener dificultades, porque estar tiempo de más en el vientre materno también es un problema. La placenta no es la misma, rinde menos, tiene riesgos de hipoglucemia, puede nacer asfixiado. También tiene mayor riesgo de SALAM, que es el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Recuerden que el meconio era la deposición del recién nacido. Cuando hay sufrimiento fetal, por el motivo que fuere, que este niño esté sufriendo, este feto esté sufriendo, se aflojan los esfínteres, o sea, expulsa el meconio adentro del ambiente donde está el feto y lo puede aspirar, lo puede tragar y se le puede ir a pulmones. Si bien cuando está dentro del vientre materno está lleno de líquido pulmonar, los alvéolos están con líquido pulmonar, puede quedar en la cavidad, orofaringia, el meconio, y cuando nace puede aspirar ese meconio. Y eso va a hacer que queden tapados los alvéolos y no se puede hacer ¿cómo era la? Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre de cuando el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. Bueno, se me fue el nombre. Ustedes lo saben, yo sé que lo recuerdan. No va a permitir la hematosis. Bueno, acá tengo la imagen del recién nacido postérmino. Está todo desperechado. Descamado es la palabra. Esta descamación, fíjense que es un macrosómico, se ve que es un gordito. Esta descamación se observa en los postérminos, pero no solamente en los postérminos. Cuando uno ve un bebé descamado, tiene que ver su historia y ver por qué. Porque también produce descamación la sífilis congénita. La sífilis es muy contagiosa. Así que tendríamos que atenderlo con la protección necesaria si este bebé tuviese sífilis. Pero este es un gordito descamado por postérmino. Y me pasó una vez
Cuando yo era nuevita en neonatología, si bien tenía lo que ustedes están aprendiendo ahora es lo que yo sabía, y hasta ustedes saben más de lo que yo sabía cuando empecé a trabajar en neonatología, sabía que el postérmino se despelechaba, sabía que el postérmino se descamaba. Y bueno, y sabía que el prematuro tenía cara de viejito, porque me lo dijo una docente, así como yo lo estoy diciendo ahora. Bueno, ¿qué pasó? Yo estaba con otras compañeras y me asignaron una compañera como que me ayudara porque yo era la nueva. Y me dice, a ese bebé, al pretérmino hay que sacarle sangre, a ese que está allá. Y yo veo, primero que no era el nombre, por supuesto, y le digo, ese bebé no es un pretérmino. Sí, sí, ese bebé no es un pretérmino, se está descamando. Y me dice, ay, tenés razón, ese es un postérmino. Ya fíjense qué importante que es estudiar esta materia, repasen esta materia. Bueno, vamos a lo que sería un recién nacido con bajo peso al nacer. Son aquellos recién nacidos que nacen con menos de 2,5 kilos, 2.500 gramos. Puede ser bajo peso siendo pretérmino o siendo atérmino. Y también se los llama recién nacidos con pequeños para la edad gestacional. Se les puede decir recién nacidos bajo peso o pretérminos para la edad gestacional. Y que sea pequeño para la edad gestacional es un indicador de retardo de crecimiento intrauterino, de restricción de crecimiento intrauterino. Y conjuntamente con la premadurez es un factor de riesgo de mortalidad fetal, neonatal e infantil. Bueno, este recién nacido bajo peso puede ser simétrico, armónico, o sea que sea como parejito, que sea chiquito y parejito, o puede ser asimétrico o disarmónico, que es flaco, largo y flaco. El que es asimétrico, largo y flaco, es más susceptible a la hipoglucemia. Y ahora les voy a mostrar miren qué bonito que es este bebé, pequeño para la edad gestacional. O sea, fíjense la carita, se nota que no es prematuro. Tiene carita de bebé, o sea, nada más que es todo chiquito. Bueno, ¿y qué causas hay de bajo peso? Puede ser la hipertensión materna, la anemia materna, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica materna, o sea, aquello que limite la oxigenación, o la cantidad de sangre que llegue a la placenta, o la calidad de sangre que llegue a la placenta. La drogadependencia, el tabaquismo, una madre no debe fumar. Infecciones como el herpes, la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus y el VIH. También la desnutrición materna y por supuesto las alteraciones placentarias. Placenta previa, infarto placentario, bueno, hay varias. Con respecto al recién nacido alto peso, al bebé gordito, al macrosómico, es aquel que nace con más de 4 kilos, más de 4.000 gramos. Sobre todo si es de término, si un bebé es post-término y pesa más de 4 kilos, yo diría que es esperable, pero si un bebé es de término y de 37 a 41 semanas y pesa más de 4 kilos, es un alto peso al nacer. La diabetes materna también causa recién nacidos altopesos, que dije que tenía que ver con la insulina, que acelera el crecimiento. Y acá tenemos la imagen de un gordo, un alto peso. Miren lo que es esos cachetes, esa panza. Estos bebés son, imagínense en el vientre materno, lo que es llevar a este bebé. Son difíciles de trabajar con estos bebés, acostumbrados a recién nacidos más pequeños. Cuando nace un alto peso, hasta agarrarlo, alzarlo, se nos cansan los brazos. Bueno, este recién nacido alto peso, lo ideal es que nazca por cesárea, pero a veces nacen por parto vaginal y suelen ser partos dificultosos, distóxicos. Se puede lesionar el hombro, fracturar la clavícula,
y nacer asfixiados. También pueden tener dificultad respiratoria, aspiración de meconio, como dije, el salam, mayor riesgo de hipoglucemia y de policitemia. Policitemia es lo mismo que poliglobulia, es cuando tienen más eritrocitos de lo normal. Es cuando su hematocrito es del 70%. 70% de hematocritos es policitemia. Igual esto sería una clase aparte. Policitemia es todo un tema largo. Eso es a grandes rasgos. Cada una de las cosas que les nombro es un tema para una clase entera. Esto es un resumen. Para que tengan noción, ahora que falta tan poquito para que se reciban de enfermeros, yo sé que parece que falta mucho, pero no falta nada. En todo este tiempo tienen que aprenderse todo esto y lo de las otras materias. Pero es súper importante que lo sepan porque uno nunca sabe dónde va a terminar trabajando. Yo nunca pensé que iba a trabajar en neonatología. Yo quería trabajar con adultos. La vida me llevó a que me tomaran el neo y si yo no hubiese prestado atención a esta materia, iba a estar en el horno, les cuento. Bueno, con respecto a la adaptación respiratoria del recién nacido. Este bebé nace, respira por primera vez, se le clampea el cordón umbilical, que este clampeo de cordón hace que se cambien las presiones. Recuerden que en el feto, como di en la primera clase esa que di de feto, creo que les mandé un video también al WhatsApp, en el feto la presión de los vasos pulmonares es superior a la sistémica. O sea, los vasos pulmonares están contraídos porque no requiere, la verdad, utilizar sus pulmones en ese momento, entonces están contraídos. Cuando el bebé nace, se corta el cordón, se invierte esto. La presión vascular sistémica se eleva por sobre la pulmonar. Se relajan los vasos pulmonares y esto permite también que llegue la sangre para hacer el intercambio gaseoso en la membrana alveolo-capilar. Bueno, entonces NASA se tiene que adaptar, tiene que respirar espontáneamente, se tiene que activar el diafragma, se tiene que absorber el líquido pulmonar fetal. Los alvéolos están llenos de líquido, de este líquido que se llama pulmonar fetal. No es el líquido amniótico, es otro tipo de líquido, tiene otra composición, bueno. La presión de este líquido es la presión hidrostática. Esta fuerza tiene que hacer que ingrese el líquido a estas membranas y que se absorba. Interfiere también con el sistema linfático. Bueno, pues lo importante es que este líquido se tiene que absorber. ¿Cómo se absorbe? Por esta presión hidrostática y también por cuando nace un bebé por parto vaginal, el cuerpito del bebé se aprieta y se descomprime, se comprime y se descomprime. Este movimiento genera una succión negativa del tórax del bebé y esta succión negativa hace que ingrese el aire y también ayuda a que empuje a este líquido pulmonar para que sea reabsorbido. Bueno, y este proceso está mediado también por catecolaminas. Las catecolaminas eran aquellas del sistema nervioso simpático, de la alarma, del estrés, como la adrenalina. Y también por la arginina vasopresina, que sería la hormona antidiurética. Bueno, todo esto interfiere. O sea, interfiere la parte hormonal, la parte química, la parte física, todo se complementa para que este recién nacido respire. Y también es importante la liberación del surfactante a la interfase aire-líquido para disminuir la tensión superficial y mantener la capacidad residual funcional. ¿Qué sería esto? Vamos a ir por partes. ¿Qué era la capacidad residual funcional? Y nosotros exhalamos, sacamos todo el aire, soplamos hasta lo máximo. No es que se nos vacían los alvéolos, siempre queda un poquitito de aire que evita que se colapsen los alvéolos. Esa capacidad se llama capacidad residual funcional.
Bien, para que esa capacidad residual funcional se mantenga, hay que tener surfactante. El surfactante pulmonar es una sustancia tensioactiva producida por los neumonocitos tipo 2. Es un tipo de célula pulmonar que una de sus funciones es romper la cohesión de agua. ¿Qué sería la cohesión de agua? Pensemos en el agua. Las gotas son redondas. ¿Por qué las gotas son redondas? ¿Por qué las gotas son redondas? Bueno, cuestión es que las moléculas de agua se agrupan, se cohesionan naturalmente, tienen una tensión superficial que hace que estén bien unidas y de hecho, si un mosquito se para sobre una gota de agua, queda flotando. O sea, no puede romper esa cohesión porque están súper unidas las moléculas de agua, tienden a unirse. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el alvéolo que está recubierto internamente por líquido, por agua. Esta agua tiende a unirse, entonces arrastra la pared alveolar hacia esta unión, entonces evita que se pueda abrir. Si está cerrado, colapsado el alvéolo, no puede ingresar el aire y no se puede hacer el intercambio gaseoso. Entonces, esta sustancia, ¿qué hace? Estas uniones, esta cohesión de agua, va rompiendo estas uniones, entonces permite que se rompa esa burbuja, se desparrame esta agua, digamos, y se pueda inflar el alvéolo. Eso hace surfactante pulmonar, o sea que, y este surfactante no lo tienen los pretérminos, o sea, hay un límite en el cual o a veces lo tienen, pero no es funcional, y también pueden no tenerlo por ser muy prematuros. Entonces, bueno, uno lo da de manera exógena. Les dejé después un link acá en el video para que vayan y vean cómo se coloca el surfactante exógeno. Bueno, a ver. Bueno, en esta diapositiva está mostrado gráficamente lo que les estaba diciendo en la diapositiva anterior. Así que la voy a pasar. Bueno, a veces esta adaptación respiratoria no se da, tiene dificultad y se presentan diferentes tipos de situaciones. Una de ellas es la taquipnea transitoria del recién nacido. También lo pueden encontrar como distrés transitorio. Pero como dice Seriani Cernadas, que es el libro que utilicé para hacer este trabajo, en realidad yo me manejo con Seriani Cernadas, con el libro Neonatología Práctica, quinta edición, y si hay alguna cosa que agrego, les dejo el link. Lo llama a este evento taquipnea transitoria del recién nacido. Pero sepan que lo pueden encontrar como distrés transitorio, ¿sí? Cuando se sospecha esta taquipnea, cuando hay dificultad respiratoria poco después del nacimiento. Los síntomas son taquipnea, retracción intercostal y subcostal, quejido, aletia nasal y posible cianosis. Igual cuando hay cianosis, la cianosis es marcada, también podemos pensar en alguna cardiopatía congénica cianótica. Pero bueno, en este caso, o sea, ante cada evento y ante cada signo que observemos se pueden presentar múltiples diagnósticos, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que puede ser esto, puede ser aquello, tenemos que estar al tanto de las diferentes patologías. Les dejé también en este video, está más adelante, varios links donde ustedes tienen que, copiar el link porque creo que no lo pueden hacer con este video directamente, pero cópienlo, escríbanlo en el Google y les van a aparecer unos videitos con bebés con quejido, con alivio nasal, con taquipnea y lo tienen que ver. No solamente que se los tengo que contar, lo tienen que ver para ver qué es un quejido. El quejido es muy particular, parece como que están por llorar pero no lloran, es como que no arrancan a llorar. Lo tienen que escuchar, lo tienen que observar, tienen que ver cómo es la aleteo nasal, o sea que vean esos videos. Bueno, esta taquipnea
se da en recién nacidos de término, con peso adecuado o en alto peso. No significa que no lo pueda tener un paciente que sea pretérmino, pero acá figuran en los que más se los ve, en los pacientes a término y en los de alto peso. El tratamiento, bueno, el ambiente térmico neutro, como les dije que era mantener la temperatura corporal de 36,5 a 37,2, que puede ser en incubadora, lo ideal es que sea en incubadora. Oxigenoterapia, normalmente mediante halo cefálico de oxígeno. Si se los puede alimentar, hasta 3 horas puede aguantar el paciente sin ser alimentado. Bueno, también igual depende de su resultado metabólico. Si es un paciente de alto peso, a la hora hay que hacerle control de hematocrito y control de glucemia para descartar que haya una policitemia en el primer caso y en el segundo caso descartar hipoglucemia. Depende del valor, se lo puede alimentar, pero como va a estar con tratamiento de oxígeno, hay que usar una sonda orogástrica. También depende de qué tan taquipneico esté. Si está muy taquipneico no se lo va a poder alimentar. Y hay que ver si lo resuelve en pocas horas, máximo 6 horas. Se los puede dejar más tiempo, pero lo ideal es que si las 6 horas no absorbió ese líquido pulmonar, va a tardar más en resolverlo. Entonces no se lo va a poder alimentar, habría que ayunarlo, colocarle la sonda orogástrica, dejarla abierta, que evita bolsa colectora, y colocar un plan de hidratación parenteral, colocar previamente un acceso venoso, pero, digamos, tiene que tener sí o sí oxígeno y sí o sí el ambiente térmico neutro, una incubadora. A veces pasa que no requieren FiO2, no requieren oxígeno, sí requieren el aire comprimido, o sea, no requieren la cantidad de oxígeno, pero sí esa fuerza, el flujo que haga que se empuje ese líquido para que se absorba ese líquido pulmonar. O sea que a veces se los puede colocar en CPAP o simplemente poner el halo cefálico va conectado a lo que se llama el poliducto de oxígeno y aire comprimido. Se puede poner al 21% el oxígeno, que es el aire ambiental, y mantener el flujo de aire comprimido más o menos según el tamaño del halo. Si es un halo grande, el halo es un casco de plástico. Cuando les mandé el video del prematuro, ahí vieron el casco ese. Si es un halo grande, se lo coloca a 13, a una presión de 13, flujo de 13. Y con eso ayudaría a que ese líquido se reabsorba. Acá les dejé las secciones de enfermería. Yo las estaba diciendo y las podía leer. Bueno, colocar en incubadora, por supuesto que identificar al paciente. Tiene que tener, cuando nace, por supuesto, la pulsera con el número. Pero también lo tenemos que identificar. Bueno, decía, tenemos que poner un cartelito con el nombre del paciente, su fecha de nacimiento, hora de nacimiento. A ver, en el adulto hay números de camas. Igual tenemos que llamarlo por su nombre. Pero en los recién nacidos no hay números de incubadora. Sí o sí hay que llamarlos por su nombre. Entonces es súper importante que sepamos cómo se llama para evitar errores. Por supuesto que también tenemos que comprobarlo y controlarlo con la pulsera. Pero nos facilita a nosotros y también a los padres, aunque no lo crean, sobre todo a los papás, que dicen, ¿cuál sería mi bebé? Y bueno, que saqué el que se llama tal. Bueno, este bebé tiene que estar, por supuesto, con saturómetro u oxímetro de pulso, o si tiene monitor multiparamétrico. Importante es poder ver la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. La posición que más favorece la respiración es el decúbito ventral. Tenemos que pronar al paciente, es decir, poner la pancita para abajo para que respire mejor, para que su diafragma descienda mejor. Bueno, como les decía, si no resuelve a las pocas horas, se les pone un acceso venoso periférico con un plan de hidratación parenteral, se le hace el balance, se pesa el pañal,
Pero no estamos solos. Hay un equipo que trabaja con nosotros. Está el kinesiólogo y está el médico. Y ambos aquí informando el estado del paciente. Y por supuesto registrar todo en hoja de enfermería, porque lo que no está escrito no está hecho. Y si laburamos, que se note. Bueno, otro tema. Apnea del recién nacido. Esta apnea la vamos a ver sobre todo en los recién nacidos pretérmino. ¿Qué es una apnea? Es la ausencia de flujo aéreo en la vía respiratoria con una pausa mayor o igual a 20 segundos o menor si se acompaña de bradicardia, es decir, menos a 100 latidos por minuto, o de palidez o cianosis. O sea, apnea es ausencia de respiración, pausa más bradicardia, o pausa sola si dura más de 20 segundos. Y hay dos tipos de apneas. Bueno, capaz que si ven otro libro van a ver que hay 3 tipos de apneas, pero vamos a quedarnos con estos 2 tipos de apneas. Una es la apnea central, que es la ausencia de flujo aéreo y cese total de esfuerzos respiratorios, que es cuando el centro respiratorio, que estaba ¿dónde estaba? En el bulbo raquídeo, muy bien. Por la cuestión de la misma inmadurez de su sistema nervioso, como que desconecta. Ese es un tipo de apnea. El otro tipo de apnea es la apnea obstructiva, que es cuando el recién nacido intenta respirar, pero hay algo que colapsa su vía aérea que no permite que lo haga. Que puede ser la posición, que muchas veces es la posición. Tal vez el recién nacido acostado, con la cabecita así. Entonces no pasa, estamos bloqueando la vía aérea. Simplemente para que respire, ¿qué hacemos? Lo posicionamos como corresponde, lo alineamos. También puede estar obstruida, que causar una apnea obstructiva, es un bebé que esté en asistencia respiratoria mecánica, en RM, que tenga su tubo endotraqueal con secreciones, que esté tapado con secreciones y por eso no está respirando. No es que tiene un problema central, no es de su bulbo raquídeo, es que hay un problema físico que hace que no respire. Entonces en ese caso hay que hacer aspirar al paciente. Esos son... Pues hay una apnea más que les decía que tiene que ver con el reflujo, pero bueno, quedémonos con estas dos. Bueno, hay otra enfermedad que la tienen aquellos prematuros que no tienen el surfactante, que es la enfermedad de la membrana hialina. También lo pueden encontrar como distrés respiratorio. No es lo mismo que la taquipnea transitoria, que también le dicen distrés respiratorio transitorio. Este tipo de distrés respiratorio es la membrana hialina, enfermedad de la membrana hialina. Bueno, en este trastorno los alvéolos pulmonares no se expanden por la falta o la insuficiente producción del surfactante. ¿Quiénes no pueden tener los pretérminos? Los hijos de madres diabéticas insulinodependientes, los bebés gemelares, las áreas sin trabajo de parto, los bebés acidóticos, o sea, con acidosis fetal, con hipoxemia o con hipotermia. Fíjense que siempre aparece la hipotermia. O sea, qué importante que es mantener el ambiente térmico neutro. ¿Y qué vamos a ver en un bebé con esta enfermedad? Que tiene retracción intercostal, depresión sifoidea, aleteo nasal, taquipnea, cianosis y quejido. Ay, pero esto es prácticamente lo mismo que en la taquipnea transitoria. Sí, es prácticamente lo mismo, pero este bebé va a tener esas otras condiciones. Seguramente va a ser prematuro. Entonces, si es prematuro y tiene todo esto, sospecho que sea una membrana hialina. Por supuesto que para diferenciarlo, hay que hacer radiografía de tórax, gases en sangre, y ahí se va a ir viendo si es una cosa o la otra. Y además, si es una membrana hialina, no va a resolver solo. Y si es una taquipnea transitoria, va a resolver solo. O sea, es transitoria, te va a resolver. Bueno, se administra surfactante exógeno, se lo puede poner en CPAP. El CPAP todo el tiempo le está dando presión a la vía aérea. Esto se puede hacer mediante una conexión muy simple con tubuladuras
flujo, ¿cómo se le llamaba? Yo se los mostré la otra vez. El blender que combina aire comprimido y oxígeno. Y también se lo puede hacer con el respirador. O sea, hay diferentes maneras de administrar CPAP. Si esto no funciona, o si no se dispone, porque no se dispone en todos lados el CPAP, se utiliza, se lo pueden ARM directamente. Hay que canalizar al paciente, canalizar de manera umbilical. Esto lo hace el médico, lo asiste a enfermería, se prepara todo estéril. Los catéteres, bueno, o sea, hay un catéter venoso y un catéter arterial, umbilical. El arterial se usa para hacer extracciones de sangre y el venoso para administrar la medicación y la hidratación. Y lo ideal también es que este bebé, seguramente esté prematuro, con membrana hialina, lo ideal es que se le coloque también un acceso venoso percutáneo que lo coloca enfermería, que les decía que es central, es una vía central que coloca enfermería. También es un procedimiento estéril, hay que entrenarse para hacer eso, hay que hacer un curso. El enfermero tiene que estar permanentemente estudiando para ser un buen enfermero, ¿no? Bueno, acá hay otro tema más. A ver, que no sé qué toqué. Quería mover mi fotito. Bueno, este tema, ahí se me pasó la diapo, es la asfixia neonatal. Este es un evento hipóxico isquémico, o sea, con poco oxígeno y con isquemias cuando la circulación sanguínea está limitada, cuando no llega a la circulación sanguínea. Este evento hipóxico isquémico es cuando ocurre en el proceso de nacimiento y se caracteriza por, cuando digo proceso de nacimiento, ¿qué significa? Que puede ser antes de nacer, durante el parto o después de nacer. O sea, como que en ese momento, en ese proceso en el que nace. Que se caracteriza por hipoxemia, poco oxígeno en la sangre, hipercapnia, aumento del dióxido de carbono en la sangre y acidosis metabólica. El paciente asfixiado, para que pueda hacer algo llamado encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿En qué consiste esto? O sea, ¿cuándo se considera que tiene esta encefalopatía hipóxico-isquémica que es súper grave? Cuando tiene el Apgar bajo a los 5 minutos. ¿Recuerdan que el Apgar era una puntuación que nos daba la vitalidad del recién nacido? Lo ideal sería que tuviese 10. Normalmente un recién nacido normal tiene 9 al minuto y a los 5 minutos 10. Si es más de 7, bueno, no nos preocupamos tanto. Y ya cuando es menos, sí implica que no está tan vital ese bebé y que puede tener alguna morbilidad. Bueno, si el Apgar a los 5 minutos es de 0 a 3, podemos pensar que puede llegar a tener esta encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Y con qué se va a acompañar? Con que el pH de la sangre de cordón, se extrae sangre de cordón umbilical, se la analiza para hacer el estado ácido-base. Si es igual o menor a 7, también pensamos en esta enfermedad. Recuerden que el valor normal de pH era de 7,45 a 7,35 a 7,45. Si es menor a 7, o sea, es incompatible con la vida. Igual, yo no les facilité la tabla, pero lo pueden buscar. El pH de un recién nacido prematuro extremo puede ser hasta de 7,25 y ser normal, porque ellos son prácticamente fetos, manejan otros valores. Pero vamos a lo ideal, y aparte en un paciente asfixiado suele ser un paciente post-término, un bebé que estuvo tiempo de más en el vientre materno y que su placenta se envejeció. O sea, hay varias causas, pero es más probable que un post-término sea un asfixiado que un pretérmino sea un asfixiado. Bueno, y otra cosa más son las manifestaciones neurológicas. Si un paciente asfixiado, también se lo pueden encontrar en la bibliografía como asfixia perinatal.
para que llegue a esta encefalopatía, que es algo grave, tiene que tener estas tres condiciones. Depresión respiratoria, también vamos a observar que esté hipotónico o atónico, que sea un bebé flácido. ¿Se acuerdan los reflejos arcaicos? La succión, la presión palmar. Bueno, no va a tener nada. Va a tener bradicardia. Si tiene menos de 100, hay que iniciar RCP. Va a ser apneas centrales, no sería obstructiva, sería central porque ya hay un problema neurológico. Puede convulsivar, puede llegar al coma, puede también a todo esto haber aspirado líquido amniótico meconial, también puede tener hipertensión pulmonar, o sea que no haya podido hacer ese intercambio de presiones y que se quede con la presión del feto, en el cual la presión de los vasos sanguíneos es superior a la pulmonar y no pueda ventilar. Y la muerte neuronal, o sea que quede lo que se dice vegetal, bueno, obviamente con muchísimas secuelas, capaz que nunca va a ser un niño normal, va a quedar retrasado. En realidad la palabra es ECNE, es una sigla. Va a ser un niño que nunca va a ser normal. Si este bebé tiene una hipertensión pulmonar, va a requerir ARM también. Bueno, va a requerir ARM siempre, pero va a requerir un ARM particular. No va a ser la ventilación convencional, sino que va a ser ventilación de alta frecuencia. Como no se van a poder expandir esos alvéolos normalmente, la luz va a ser más pequeñita, entonces no se le puede mandar más presión porque se va a lesionar. ¿Qué se hace? Se manda más frecuencia. Entonces, si son frecuencias altísimas, un bebé que está en alta frecuencia, en respiración de alta frecuencia, está temblando, parece que está vibrando el bebé. Bueno, este tratamiento se da cuando el paciente tiene hipertensión pulmonar. Y se puede dar en los pacientes que tienen esta encefalopatía hipóxico-isquémica. Bueno, el tratamiento para esta enfermedad, además de lo que les mencioné, es la vía aérea permeable, ARM y algo llamado hipotermia inducida. Esto es relativamente nuevo en este país. El aparato para hacer esa hipotermia inducida no lo tienen en todos los lugares. Así que si nace en algún hospital de baja complejidad, como donde trabajo yo, se los deriva. Hay que derivarlos antes de las 6 horas para que haga efecto, para que evite esas lesiones neuronales. El frío les baja el gasto cardíaco, bueno. Y esta hipotermia tiene que ser regulada. Se les baja a más o menos 33-34 grados de temperatura axilar. Hasta que llega este traslado y esta máquina donde se puede aplicar esta hipotermia, lo que hay que hacer es eliminar las fuentes de calor. Se apaga la incubadora, se deja desnudo al paciente, no se le puede poner nada frío porque eso puede ser perjudicial, ¿sí? Si hay que hacer una hipotermia pasiva, que es limitar las fuentes de calor. Y la inducida es con esta máquina especial, que, le digo, no lo tiene todo el mundo, pero tiene que ser este tratamiento hecho antes de las 6 horas de vida, si no es lo mismo que nada. Se tiene que ser derivado inmediatamente este paciente. Además de todo esto, hay que colocarle, mientras esperamos la derivación, o si esta máquina la tenemos que hacer otras actividades más, que es colocar un acceso venoso periférico, lo hacemos nosotros, que es para medicación. Colocar el acceso venoso percutáneo, también lo hacemos nosotros, que es para la nutrición parenteral. Asistir al médica, a colocar el acceso venoso umbilical y el acceso umbilical arterial, o sea, arteria y vena canalizados. Se administra PHP, el plan por la vena umbilical y también los inotrópicos si los requiriera. Y para extracciones la arteria umbilical. Vamos a tener que extraer para glucemia, estado ácido base, hemocultivar al paciente, ionograma, hemograma. Por supuesto que a este paciente hay que hacerle balance hídrico estricto, así que lo ideal sería el sondaje vesical. Y si no se dispone, se hará de manera, rudimentaria, que es con el pañal
sabiendo cuánto pesa el pañal seco, pesando el pañal mojado de la misma marca y hacer la diferencia, y eso es lo que tenemos que registrar. Acá están los links que quiero que vean, donde van a poder ver el quejido, la taquipnea, otro video con taquipnea, con quejido y aleteo nasal, que ese está muy bueno. Escuchen el quejido. Y otro donde ven cómo se administra surfactante. Bueno, este es el último tema, que es la ictericia neonatal. La ictericia es la manifestación clínica de la hiperbilirrubinemia, en la que se observa la coloración amarillenta de la piel y mucosas del paciente. ¿Y qué es la bilirrubina? Es un pigmento biliar fotosensible de color amarillo anaranjado que resulta de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos reciclados. Esta degradación ocurre en el vaso. Después se va hacia el hígado, donde se conjuga. Cuando se conjuga, ¿qué se hace? Se separa de la albúmina y se hace, puede mezclarse con el agua. Ahí, ¿cómo se llamaba? Cuando algo se... Bueno, se me estaba yendo las ideas porque no tengo un machete. Tendría que haberme hecho un machete. Miren la importancia del machete. Bueno, cuestión es que esta bilirrubina, antes de conjugarse, antes de llegar al hígado, cuando está en el vaso, se llama bilirrubina indirecta o no conjugada. Cuando llega al vaso se llama bilirrubina directa o conjugada. Y la suma de estas es aquello que se llama bilirrubina total, que es lo que medimos nosotros con las máquinas. Bueno, este pigmento es el que le da la coloración a las heces, en parte, muy pequeña parte de la orina. Y bueno, el valor normal de bilirrubina total tiene que ser menor a 1 miligramo por decilitro. Bueno, esta hiperbilirrubinemia se presenta cuando el ritmo de producción supera al de su eliminación. ¿Y por qué se produce, por qué puede estar aumentado este ritmo? Por el mayor volumen eritrocitario. Los fetos, los recién nacidos, los bebés, tienen poca volemia, o sea, tienen poco líquido y para la cantidad de eritrocitos que tienen. Por esa razón, y hacemos el control normalmente del hematocrito para ver que este valor sea normal. También tiene que ver con la vida media del eritrocito. ¿Recuerdan cuánto vive el eritrocito, el glóbulo rojo en el adulto? ¡Tarán! 120 días. Bueno, en el recién nacido a término, este proceso de vida dura 90 días. Y en los pretérminos de 35 a 50 días. Entonces se degradan más rápido y tampoco es que reponen tan rápido. Entonces tienen mayor riesgo a hacer una hiperbilirrubinemia y por ende la ictericia. Y también porque pueden tener aumentado el circuito enterohepático. Habíamos quedado que esta bilirrubina se conjugaba, se separaba de la albúmina en el hígado, de ahí se va para intestino, o sea, para sistema y también para el sistema renal. El intestino, en el intestino delgado, una parte se vuelve a absorber y vuelve al hígado y vuelve a participar de este proceso de la sangre. Bueno, esa absorción, como la digestión es lenta en los recién nacidos y cuando más pretérmino, más lento el proceso intestinal, porque tienen todo lento, al estar más tiempo esta bilirrubina en el intestino delgado se absorbe y vuelve al circuito enterohepático con mayor facilidad que un recién nacido a término. Por esa razón también acumula más bilirrubina. ¿Y por qué también puede ser que esté disminuida la eliminación de la bilirrubina de manera normal? Porque este proceso de transporte, de captación, conjugación, que esto es parte de la fisiología de la bilirrubina, que la pueden encontrar en cualquier lado,
Yo les hablé nada más de la conjugación, pero bueno, tiene que ser transportado de tal manera, capta, o sea, es todo química. Bueno, este proceso lo tiene enlentecido el recién nacido. Por esa razón puede ser que tenga hiperbilirrubinemia. Y hay dos tipos de ictericia, la fisiológica y la patológica. La fisiológica aparece de la nada, puede aparecer al tercer día, durar máximo 10 días. Normalmente no se hace nada, pero si supera los 18 miligramos de decilitros de bilirrubina total, se lo coloca en luminoterapia, en el tratamiento de luminoterapia, que vamos a hablar en un ratito. Y se complementa esa alimentación con leche de fórmula. Yo puse la lactancia materna como en la parte ictericia fisiológica, pero porque suele ser algo que no es una patología, pero lo pueden encontrar en la bibliografía como la lactancia dentro de lo que sería ictericia patológica. Les digo que está salvedada nada más. Solo puse acá porque tampoco es tan grave. A veces el bebé que toma solamente pecho no tiene la cantidad suficiente de leche la madre, entonces se empieza a poner amarillo. Cuando se complementa con mayor cantidad de leche, elimina esta bilirrubina mediante materia fecal y un poco de orina y vuelve a la normalidad. Bueno, y como ictericia patológica aparece al toque, en las primeras 24 horas de vida. La fisiológica apareció recién en el tercer día, pero la patológica es al toque y puede durar más de 2 semanas. Y aparte aumenta de un día para el otro, va de a 5 miligramos de decilitro. En el mismo día puede aumentar. Entonces, cuando llega a 18 miligramos por decilitro, esto es en el paciente a término. En el pretérmino, cuando llega a 15, se le hace el tratamiento. Las causas pueden ser la hemólisis, que produce la incompatibilidad de RH, que vieron en la clase con la profesora Otero. Puede ser por sepsis, puede ser por la reabsorción de un cefalohematoma, una lesión. Al nacer les queda como la cabeza inflada. Bueno, se diferencia igual del... Ay, se me están yendo las palabras de la boca. Bueno, se forman como un casquito que tiene sangre adentro. Esa sangre se tiene que reabsorber y esa reabsorción provoca esta ictericia. Hay más motivos de ictericia patológica. Tienen para leer todo lo que quieran, pero acá le puse lo más frecuente, ¿sí? Tratamiento de la ictericia patológica tienen la luminoterapia y la exsanguinotransfusión, que ahora les voy a hablar de ambas cosas. Y hay una estimación visual que uno puede hacer mirando al paciente sin sacar sangre, porque para medir la bilirrubina hay aparatos. Uno puede mandar la muestra al laboratorio y que lo haga el laboratorio, o lo puede hacer en el servicio si uno tiene el aparato. Donde yo trabajo hay un biliómetro, es una máquina en donde se pone una muestra de sangre extraída en un capilar y mide la luz que pasa a través de ese capilar que fue previamente centrifugado y según la coloración nos dice el valor de la bilirrubina. Hay otro aparato, un bilirrubinómetro transcutáneo, es carísimo, pero existe, que lo tienen en algunos lugares. Entonces el aparato se la apoya en la oreja del paciente y nos dice el valor de bilirrubina sin necesidad de punzar al paciente. Está genial, pero recaro. Bueno, sí, antes de sacar sangre uno puede darse cuenta observando al paciente y estimar más o menos cuánta bili puede tener según dónde esté la coloración amarillenta. Esto solamente en las escleróticas, que es la parte blanca del ojo, se calcula el valor de 2 a 3 miligramos de decilitro de bilirrubina. Si está en la cara, toda la cara, el valor de 4 a 5. Ya cuando llega al ombligo, o sea, como que va cefalocaudal, poniéndose amarillo. Cuando llega al ombligo, ya estaría, ahí yo ya saco sangre de una, porque se estima que son 15 miligramos de decilitro, y ya cuando llega a los pies, que todo el cuerpo es 20. Y la bilirrubina puede ser mortal.
cuando llega a los 25 miligramos de decilitros, o provocar discapacidad mental. Hay una enfermedad llamada Kernicterus, con K, Kernicterus, búsquenla, es muy interesante, y es un riesgo importante. Es una enfermedad muy deteriorante. Un recién nacido con Kernicterus, o sea, va a ser un adulto que no va a poder ser normal. Genera discapacidad y, como les dije, también puede generar la muerte. Así que es importante que esta ictericia no avance, que esta hiperbilirrubinemia no avance. Y hay medicación que está contraindicada en los recién nacidos que tienen ictericia, porque aumentan el valor de bilirrubina, como la ceftriaxona, el ibuprofeno, los lípidos intravenosos que vienen dentro de la nutrición parenteral. Si hace un paciente está con ictericia y está con nutrición parenteral, hay que pedir que tenga con menos lípidos intravenosos o que no venga con lípidos intravenosos. La ampicilina, la aminofilina y la furosemida. Estas medicaciones pueden empeorar el estado del paciente con hiperbilirrubinemia. Bueno, con respecto al tratamiento, yo les hablé de la luminoterapia o la fototerapia. Esta luminoterapia se administraba con tubos fluorescentes, que tienen que ser 6 tubos fluorescentes, azules con luz azul, que tiene que estar colocada a 50 centímetros del paciente de altura. El paciente tiene que estar con protección ocular y genital. Esta protección ocular, genial que vengan anteojitos como de sol chiquititos, que son bien opacos en algunos lugares. En otros lugares lo fabrica enfermería. Bueno, donde yo trabajo lo fabricamos nosotras con placas radiográficas. Los recubrimos con gasa y se los ponemos con una gomita, así como anteojitos. O lo hacemos con goma eva, con algo opaco. Porque puede causar lesiones oculares. No es que produzca ceguera, pero puede lesionar la córnea. Reseca el ojo esta luz. Y los bebés a veces tienen los ojos abiertos, están mirando la nada misma y hay que evitar que estén con los ojos abiertos mirando esa luz. Y también hay que colocar el pañal en forma de bikini. El pañal lo tienen que tener puesto, cubrir los genitales, bien bajito el pañal para que sea la mayor parte del cuerpo, de superficie corporal expuesta a esta luz, pero que tape los genitales porque puede producir esterilidad. Yo les decía que antes la luminoterapia se administraba con estos tubos fluorescentes, porque ¿qué pasa? La tecnología avanza por suerte y ahora están las luces LED y está mucho mejor. Miren lo que es esta lámpara, me encanta, la quisiera tener en el hospital. Ahí está el bebé protegido, con su pañalcito bien bajo, con sus anteojitos, a la distancia correcta y que le dé la luz en todo el cuerpito. En 2 días, 3 días máximo, depende también del tiempo que está bajo esta luz, porque para alimentarlo, si es con pecho, hay que sacarlo de la luz. Si es con mamadera, se lo puede mantener ahí abajo. Y también para cambiar el pañal hay que apagar esa luz. O sea, depende del tiempo que está abajo de la luz y va a bajarle más rápido. Va a requerir, no sé, 2 días de tratamiento, a veces un solo día, a veces 3 días, y depende del valor también de la bilirrubina. Hay que hacerle controles diarios de bilirrubina a estos bebés para ver cuándo desciende. Normalmente después del segundo descenso de bilirrubina se suspende, ¿sí? Y cuando el bebé tiene una bilirrubina muy elevada, cercana a los 25, que no baje, se hace luminoterapia intensa, se ponen 2 lámparas para darle a full esta luz que dijimos que la bilirrubina era fotosensible, o sea que se elimina también por piel. Y también hay que aumentarle el aporte, es decir, tiene que alimentarse más, porque también se elimina por intestino y partecita muy chiquita por orina. Entonces tiene que alimentarse bien y estar bajo esta luz. Acá se ve, el anterior estaba en cunita, estos están en incubadora. Acá el de la izquierda está también en su nidito, se ve que es un pretérmino, que está en la luminoterapia. Y el de la derecha se está alimentando con una jeringuita por succión
lo está alimentando en la enfermera, y manteniendo tratamiento, o sea, para que baje su bilirrubina. O sea, se lo podría alimentar afuera de la lámpara, de la incubadora, pero la idea es que sea adentro, para continuar con su tratamiento. Bueno, otro procedimiento es que se hace cuando la ictericia es patológica, sobre todo si hay una incompatibilidad RH o ABO, se hace la exsanguinotransfusión. Es un procedimiento invasivo y estéril en el cual se recambia 2 veces el volumen de volemia del recién nacido. Está indicada cuando la bilirrubina es más de 20 miligramos de decilitros, que aumenta a las 24 o 48 horas, o más de 25 después de las 48 horas. Y la sangre que tenemos que utilizar, o sea, tenemos que recambiar la sangre, es decir, sacarle la sangre al paciente y ponerle sangre nueva. Esta sangre nueva tiene que estar, más que a temperatura ambiente, tiene que estar entibiada a 36 grados centígrados. Una máquina especial que los calienta, y si no, hay que hacerlo con agua tibia, apenitas, de a poquito, para no perjudicar esta sangre. Y la sangre tiene que ser filtrada cuando se eliminen todo resto de glóbulos blancos, y tiene que ser también irradiada. Lleva un tratamiento especial que se hace en algunos lugares de Buenos Aires. O sea, no es que viene de hemoterapia del mismo lugar. Se manda esta sangre a preparar y tardan un par de horas en llegar. Si no la piden, no sé, al mediodía, llega a la tarde. Bueno, acá les dejo un cuadro con el volumen sanguíneo según el peso de nacimiento. Si es menor a 1000 gramos, tiene más o menos 120 mililitros de volumen, o sea, por kilo. Y así sucesivamente, un paciente, a ver, que tiene más de 3,5 kilos, tiene 80 mililitros por kilo de volemia. Esto sirve para hacer el cálculo de cuánta sangre hay que retirarle y colocarle, ¿sí? Bueno, cuidados de enfermería. En el paciente que se va a exsanguinotransfundir, colocar al bebé en la cervocuna. Eso es para mayor facilidad nuestra. Se puede hacer en una incubadora, pero como hay que manipular con otros operadores, porque es un trabajo que se hace normalmente de a 3, alguien que sostenga al bebé, alguien que saque la sangre, que normalmente lo hace el médico, y otro que infunda la sangre, que suele ser otra enfermera. Bueno, como son 6 brazos trabajando, tiene que estar el bebé colocado en la cervocuna. Asegurarse que esté vacío el estómago. O sea que si no hizo el ayuno, vaciar el estómago. Colocamos una sonda orogástrica y aspiramos toda la leche. Y se terminó. Bueno, que la sangre esté a la temperatura correcta. Y después, tenemos que colocar un acceso venoso intermitente en una vena de buen calibre. Esta es una opción. Esto es cuando el bebé ya no tiene el cordoncito o el cordoncito umbilical no puede ser canalizado de manera venosa. Lo ideal sería que se haga con la canalización umbilical venosa y simultáneamente con la canalización umbilical arterial, este procedimiento. Pero si no se dispone de esta canalización umbilical venosa, tenemos que colocar el acceso venoso, ¿sí? Igual mejor que lo tenga colocado por cualquier eventualidad, pero si requiere medicación, mejor tener el acceso venoso colocado. No vaya a ser que necesitemos administrar alguna medicación y no tengamos un acceso venoso. Así que se lo colocamos igual. ¿Qué más? Tenemos que controlar signos vitales antes del procedimiento. Tiene que estar monitorizado con saturómetro o con multiparamétrico. Tenemos que preparar el sistema de manera estéril, donde vamos a administrar la sangre con un prolongador, obviamente un campo antes. Este prolongador con llave de 3 vías, jeringas varias, según el volumen que haya que transfundir y también según el volumen que haya que extraer. O sea, si, no sé, X cantidad de sangre,
Tenemos que preparar el campo estéril, vaciar todas las jeringas de los paquetes en el campo para que el médico, cuando tenga que extraer, utilice esas jeringas. Y también para otro campo para colocar la sangre que vamos a ir administrando, que tenemos que tener el sistema purgado. Tenemos que tener mínimo un prolongador con llave de 3 vías para pasar la sangre. O sea, uno pasa una jeringa de sangre, cierra la llave de 3 vías, saca la jeringa y pone otra jeringa. Abre la llave y pasa la sangre, se cierra la llave de 3 vías. ¿Por qué tenemos que cerrar la llave de 3 vías? Para evitar que entre aire al sistema. Bueno, por supuesto gasas, alcohol, la sangre viene de hemoterapia en una bolsa. Esa sangre la tenemos que cargarla en las diferentes jeringas y utilizando un perfus de hemoterapia que tiene un filtro especial que evita que se formen coágulos. O sea, y hay toda una forma especial de cargar esas jeringas. Bueno, esto lo van a aprender si se dedican a la neonatología. Pues lo tienen que observar, lo tienen que primero asistir, tienen que ver. Es algo que se aprende trabajando, pero tienen que tener noción de lo que es. Para eso están las clases. ¿Qué más? Bueno, y hay que administrar la sangre a la velocidad de extracción. Es decir, el médico aspira por arteria, va aspirando 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Nosotros tenemos que ir administrando de sangre 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, para que sea isovolumétricamente, para evitar que la volemia haga grandes cambios de golpe y para evitar que la tensión arterial fluctúe. ¿Qué más? Tenemos que controlar signos vitales cada 15 minutos. Obviamente es la tercera persona, si nosotros estamos administrando la sangre, el médico está extrayendo, la tercera persona que sostiene al paciente lo controla. También controla la tensión arterial. Nosotros además, si fue un acceso venoso periférico, tenemos que ver el estado del sitio de punción. O sea, que la sangre esté llegando realmente a la vena, que no se haya extravasado. Valoramos mientras la contracción de la piel, del paciente. El tercer operador evalúa los ruidos respiratorios. También hay que controlar signos vitales cuando finaliza el proceso. Y lavar el acceso venoso periférico que haya quedado o la canalización con solución fisiológica. Jamás con dextrosa, ¿sí? Siempre con solución fisiológica. Y por supuesto, como dije, antes hay que registrar todo el procedimiento en hoja de enfermería. Si trabajamos, que se note, y es un documento legal el registro de enfermería. Tenemos que escribir todo cronológicamente, sin usar leaky paper. No significa que no nos podemos equivocar. Si nos equivocamos al escribir, hacemos paréntesis, donde está figura el error, una rayita, escribimos error de escritura, arriba chiquitito, porque no es que hicimos mal, escribimos mal, firmamos y sellamos. Nos evitamos cualquier complicación ante un juicio en algún momento. Y bueno, quiero terminar esta clase mostrándoles la imagen de mis colegas del hospital que estaban haciendo una exsanguinotransfusión. Miren esas jeringas llenas de sangre, por favor. Bueno, muchas gracias. Sé que esta clase fue hiper mega larga. También tuve que parar la clase en varios momentos porque, bueno, tengo una vida. Pero realmente me encanta poder explicarles esto. Es súper valioso. Y bueno, cualquier cosa me escriben, tienen mi número. Y les mando saludos. A ver dónde se paraba esto. Acá.